Vamos a estudiar una aplicación de los medios magnéticos materiales. La aplicación en concreto dice lo siguiente. Se tiene un hilo cilíndrico conductor muy largo de radio R1 por el que circula una densidad de corriente uniforme de valor J igual a J sub 0K. El hilo está rodeado por un material diamagnético de radios R1 y R2, donde R2 es N veces R1, de permeabilidad relativa mu sub R desconocida. Calcular la distancia al eje Z de radio R1 menor que R1 para el cual el campo H satisface esa condición, las densidades superficiales de corriente de magnetización y si para una determinada distancia el vector de inducción satisface esa condición, el valor de la permeabilidad magnética relativa. El sistema en concreto es este que vemos en la figura, donde tenemos en el interior en color gris el hilo cilíndrico conductor de radio R1 y rodeando este hilo tenemos el material diamagnético de radio interior R1 y de radio exterior R2. Por el material o por el hilo conductor está circulando una densidad de corriente uniforme J. Hacemos una vista de la figura desde arriba y en ella podemos observar tres regiones. La primera región sería la zona del cilindro conductor, la segunda región sería, o pintada en amarillo, sería la zona del material magnético y la tercera zona sería la zona del vacío. En cada una de estas zonas trazamos una curva de Ampère donde vamos a aplicar el teorema de Ampère para calcular el campo H. Por condiciones de simetría, este campo H va a tener la dirección del vector unitario transversal de las coordenadas polares. Aplicamos este teorema de Ampère a la primera curva que está dentro del cilindro conductor. Ese primer teorema nos conduce a la siguiente expresión. Tenemos que la circulación de H me daría la expresión H1 por 2πr. La curva tiene de radio ρ y el flujo de la densidad de corriente sería J sub 0 por el diferencial de S. El diferencial de S que elegiríamos para esta curva de Ampère sería 2πρ por el diferencial de ρ. Como J sub 0 es constante, saldría de la integral y al final me quedaría simplemente J sub 0 por el área que abarca esta curva de Ampère, que es πρ cuadrado. De ahí despejamos el campo H en esta primera zona, en la zona del conductor metálico. Una vez que tenemos el campo H, podemos calcular el campo B simplemente multiplicando por la permeabilidad magnética del vacío. Hacemos lo mismo para la curva de Ampère situada en la zona 2, en el material magnético. Esa expresión sería la siguiente, donde tenemos que la circulación es H2 por 2πρ y la diferencia respecto a la expresión anterior es que la integral para calcular la intensidad de carga libre sería o habría que hacerla entre 0 y R1, es decir, entre 0 y el radio del material conductor. Hecha la integral me quedaría J sub 0 por πr1 al cuadrado y de ahí se calcularía el campo H. Una vez obtenido el campo H, podríamos obtener el vector inducción magnética simplemente multiplicando por mu sub 0 por el valor de la permeabilidad del medio, que es mu sub R. Calculamos el campo H en la zona exterior al material magnético. Para ello aplicamos la ley de Ampère a la curva que tenemos aquí trazada y tenemos que la circulación sería otra vez H3 por 2πr, mientras que el flujo vuelve a ser la misma cantidad que teníamos en el material magnético, es decir, J sub 0 por diferencial de S integrado entre 0 y el radio del material conductor. El valor de la integral es J sub 0 por πr1 al cuadrado y de ahí se despeja de nuevo el campo H, que es exactamente el mismo que el que tenemos en el material magnético. El campo magnético B resultaría de multiplicar el campo H por la permeabilidad del vacío. Una vez que hemos calculado los campos en todas las regiones del espacio, procederíamos a resolver la primera parte del problema, en la cual nos dicen
cuál es la posición ρ1 en la cual se verifica esta condición. Sustituimos el valor del campo H1 en la posición ρ1 y el valor del campo H en la posición 3R2 y despejamos el valor de ρ1 en la cual se produce esa igualdad. Pasamos a obtener el vector emanación en el material magnético. Para obtener el vector emanación aplicamos la fórmula que lo relaciona con el campo H y esa fórmula me daría la siguiente expresión. Como vemos, el vector emanación es un vector que también sale en la dirección del unitario transversal. Una vez que obtenemos el vector emanación, podemos obtener las densidades de carga, las densidades superficiales de corriente de magnetización en el material diamagnético. Empezamos con la superficie exterior, la superficie más exterior, la superficie de radio R, y aplicaríamos esta expresión que me permite obtener esa densidad superficial a partir del vector emanación, multiplicándolo por el unitario normal a la superficie. Ese unitario normal en este caso sería el vector unitario radial. El vector unitario radial, al multiplicarlo por el vector unitario transversal, me quedaría en la dirección del vector K, el vector que es perpendicular a la hoja. Y entrando en este caso, entrando hacia la hoja. Teniendo en cuenta que el vector o que la permeabilidad magnética es la de un material diamagnético, es decir, que es menor que 1, sería mu sub r menos 1 negativo, es decir, que la densidad superficial de corriente de magnetización iría en la dirección del vector unitario K, es decir, saliendo de la hoja, como vemos en la figura. Obtenemos la densidad superficial de corriente de magnetización en la superficie de radio interior del material magnético. Para ello aplicamos la misma fórmula, donde tenemos que particularizar el vector emanación en el radio R1 y donde tenemos que utilizar el vector unitario normal a la superficie interior. El vector unitario normal de la superficie interior es el unitario radial, pero cambiado de signo. Tenemos que hacer el producto vectorial del unitario transversal con el unitario radial cambiado de signo y me quedaría un vector que va en la dirección del versor K. Teniendo en cuenta nuevamente que el factor mu sub r menos 1 es negativo en un material diamagnético, tenemos que la densidad superficial de corriente de magnetización en la superficie interior es entrante, como vemos en la figura. Finalmente resolvemos la última parte del ejercicio, que me decía que a partir del valor de una relación entre el vector inducción magnética entre dos posiciones, obtuviéramos el valor de la permeabilidad magnética del medio material. La relación del vector inducción magnética en dos posiciones era la que tenemos en la transparencia, y sustituyendo esta relación por los valores que hemos obtenido a lo largo del ejercicio me quedaría esta expresión. En esta expresión, en esta igualdad, tenemos que despejar la permeabilidad mu sub r. Despejamos esa permeabilidad y obtenemos para ella el siguiente valor. Como vemos, para un valor de n, a un valor natural de n, tendríamos siempre una expresión para mu sub r menor que 1.